Amigos, hoy vamos a hacer las guaguas de pan. Aquí en el campo es distinto, los panes por lo general se hace pensando como juguete. Es harina de trigo o harina flor como lo conocemos. Guaguas de pan tienen que salir duros, no son muy suaves para que aguanten cuando los niños juegan. Ahora vamos a diluir la mantequilla, agregamos agua tibia y vamos removiendo con una cuchara para que se diluya. Un poquito de sal en la harina, ya para empezar a amasar. Agregamos salsita al ojímetro, viendo la cantidad de harina que tenemos y más o menos lo que nos va a ayudar, y un poquito de azúcar también. Agregamos. Vamos a mezclar estos ingredientes. Mezclamos bien antes de agregar la mantequilla. Mientras amasamos, prendemos el horno para que se caliente. Ahora vamos a coger la chilca para limpiar el horno. Ya tenemos la mantequilla diluida. Agregamos con un poquito de agua. Ya estamos haciendo la masa. Hay que amasarlo súper bien. Casi nos está quedando bien. Miren. Ahí podemos comprobar cómo regresa. Mete el dedo y regresa. Está, así debe estar. Pusimos solamente un poquito de levadura para que se esponje un poquito, y también mantequilla para que sea suave. No va a ser como los guaguas de pan que venden en Otavalo, que son súper duros. Ya estamos haciendo nuestra guagua de pan. Ya dimos la forma y vamos a adornar con estos pedacitos de harina que mezclamos con colorante vegetal comestible. Ya tenemos de varios colores. Mira, aquí tenemos rojo, verde. Con eso vamos a ir adornando. Poner cejas, boca. Voy a poner boquita. Y ya acá. Ya vi para acá. Listo. Ahí está, amigos.
Hemos decorado a la guagua de pan. Cada uno puede hacer a su manera el diseño que quieran para la decoración. Nosotros lo hicimos de manera súper sencilla también para no demorarnos tanto. Y vamos a poner ya al horno. Ahora un pajarito de pan, miren, de manera muy sencilla, simple. Parece que está con lentes. Y vamos a poner en la lata para poner en el horno. Agarramos nuestro pajarito y llevamos a la lata al lado de la guagua para que cocine ahí. Ahí está nuestra guagua con su hualca, su manilla. Acá está haciéndose otro diseño de guagua. Ahí está, miren su tejido, las florcitas o lo que sea, botones. Curi está amasando para hacer caballito. Ahí está la guagua que está diseñando Curi. Ya están cocinándose nuestras guaguas, pájaros y caballos. Solo hay que ir cuidando y para que no se queme. Ya han pasado como unos 40 minutos. Vamos a ver cómo están nuestras guaguas de pan. Ahí está, miren. Vamos a ver sacando. Ahí está. Vamos a sacar el caballito primero. Miren cómo quedó. Y también las guaguas aquí. Ahí está. Ahí están los otros. Todavía faltan, solo damos la vuelta. Y vamos a dejar que siga cocinándose. Dejamos con la tapa puesta otra vez. Ahí está nuestra guagua de pan, ya está cocinado. La otra guagua. Y también el caballito. Las guaguitas y los pájaros, las tórtolas, salieron del horno. Están ya asaditas, listas para comer o jugar. Como les dije, en las comunidades no solo sirve de comida, sino que también son para jugar. Por eso es que estos panes son un poquito más duros, más resistentes como para jugar. Por ejemplo, hago esto, no se rompe, mira, es duro. Porque están pensados como juguetes. Juguetes para los niños que ya partieron. Para que los espíritus de los niños que están muertos puedan jugar con estos pancitos. Pero nuestro jinete, nuestro caballito, miren también. Ya está asado. Amigos, ya terminamos. Ahora vamos a disfrutar nuestra guagua de pan recién hechita con la coladita de maíz fermentado, más conocido como champús. Y buen provecho, gracias por ver el video.